Discriminación es apartar. La discriminación, para hablar de la discriminación, es un fenómeno social y totalmente en un sentido antropológico. Es el apartar, y en este caso al apartar pues también está segregando, y al segregar desconoce los derechos. Para que se hable de discriminación también hablaríamos en realidad de la normatividad a nivel nacional, a nivel internacional, a nivel nacional y a nivel estatal. Tenemos una protección totalmente a los derechos humanos, y entre esto es la protección a la no discriminación. Al hablar de discriminación teníamos que hablar de grupos en situación de vulnerabilidad. Estos grupos en situación de vulnerabilidad, pues antes llamados grupos vulnerables, que de vulnerables no tienen nada. La situación en la que se colocan es lo que los mueve a ellos a sufrir la violación a derechos humanos. En este caso es elemental que hablemos que para que exista la discriminación como tal, también va a existir la endodiscriminación. ¿Qué quiere decir esto? Si por ejemplo tenemos un grupo que está discriminado como tal, este grupo va a ser un apartado de, digamos, por ejemplo en niñas y niños, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de personas con discapacidad. Vamos a hacer como una segregación de un grupo, por ejemplo, los personas con discapacidad motriz o las personas con discapacidad auditiva, ¿no? Entonces saber que unas o tal vez sean mejores que otras, eso se le llama endodiscriminación. Es muy importante saber que la discriminación como tal también genera fenómenos, y estos fenómenos, la endodiscriminación es uno de ellos. Es importante saber que, como bien les decía, en la normatividad tenemos la protección en cuanto a género, en cuanto a diversidad sexual, en cuanto a personas con discapacidad, en cuanto al... O sea, siempre que hablamos de un apartado social, estamos hablando de que de ahí pueden surgir estigma y pueden surgir estereotipos. Ese es los principales factores, los dos principales factores para que exista la discriminación en algunas situaciones. Y en este caso, al hablar de niños y niñas y adolescentes, pues estaríamos hablando de un sector al que puede haber una gran... son personas en situación de vulnerabilidad. Es un sector en situación de vulnerabilidad. Entonces, si le agregamos a esto el estigma y la discriminación a una persona de discapacidad, que un niño, una niña o un adolescente sufra discriminación por discapacidad, entonces estaríamos agregando otra en este caso sería pues otra barrera más ante el colectivo, ¿no? Ante el colectivo social. Y sería como muy importante saber que la discriminación, a mi humilde opinión, creo que lo mejor para llegar hacia los servidores y servidoras públicas es ver la sensibilización en cuanto a los servidores y sobre todo en la docencia, ¿no? Aterrizamos a la docencia, que en este caso van a ser los docentes y las docentes las que tengan echar de primera mano la información que se les va a proveer con estas guías.